Les queremos compartir esta investigación titulada Estrategia Pedagógica para el Mejoramiento de la Comunicación entre Docentes, Familias y Estudiantes en el Colegio Parroquial San Carlos, Bogotá, Colombia. Esta investigación está presentada por John Hammer Velázquez Garzón, quien les habla, candidato a magíster en Educación desde y para las diversidades de la Fundación Universitaria Unimonserrate. En primer lugar, pues hay que decir que esta investigación está inscrita en la línea de investigación Sujetos, Contextos y Diversidades Educativas. En ese sentido, la sublínea de investigación que propende desarrollar todo este marco metodológico y este marco operativo es la educación inclusiva. Ello se debe a que al mirar la relación que hay entre padres de familia, las familias como tal, los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa, es importante reconocer que la inclusión es un proceso que nos concierne a todos. Y en ese sentido, es necesario recalcar que la inclusión no es solamente atender necesidades educativas especiales, sino que implica el reconocimiento de todos los contextos, las historias, los pensares y sentires de toda la población. Por ello, el tema de investigación que se pretende desarrollar es la familia y su interrelación con el rendimiento académico en estudiantes entre los 10 y los 12 años del Colegio Parroquial San Carlos, ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, integrante principal del sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá en el bienio 2022 y 2023. Esto pues llevado a cabo bajo la tutoría, acompañamiento y supervisión de la Fundación Universitaria Unimonserrate. Como introducción es necesario plantearnos el problema. ¿De dónde surge este problema de investigación? Resulta que nosotros como sociedad vemos necesario acudir y apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible en el numeral 4, el cual nos señala que la enseñanza inclusiva y equitativa de calidad es oportuna, es necesaria y es urgente. Y en ese sentido se requiere promover oportunidades de aprendizaje permanente para toda la población, no solamente niños y jóvenes, sino que también implica a los adultos y a los adultos mayores, a todas las esferas de la sociedad, a todas las dimensiones de la persona. En ese sentido, la UNICEF, en el cuadernillo número 13, es donde hace un hincapié fuerte a la participación de los padres y madres, a la familia como tal y la comunidad en la educación inclusiva. En ese sentido, nosotros vemos que es oportuno resolver los cuatro principios de la educación inclusiva, los cuales son la pertinencia, es decir, qué tanto responde el nivel educativo al nivel de vida de las personas, la contextualización, qué tanto la enseñanza y el aprendizaje se ajustan al contexto de la población, la equidad, cómo está la posibilidad para todos para acceder, mantenerse y perseverar en la educación, y la calidad, entendida como el desarrollo humano integral. En ese sentido, ¿qué está pasando en Bogotá? En Bogotá, pues nosotros reconocemos que hay un déficit en la educación, si bien hay estudiantes que están formándose, los resultados en las pruebas saber y los resultados académicos no son los mejores. En ese sentido, el colegio, al contextualizarlo, está en la localidad de Turfelito, en el sur de Bogotá. Es un barrio y de hecho el colegio también tiene un origen multiétnico. Hay personas que vienen de distintas partes del país y de hecho en la actualidad tenemos población extranjera. En ese sentido vemos que también hay una composición heterogénea de las familias y en ese sentido queremos determinar cuáles son las características propias del Colegio Parroquial San Carlos y cómo desde esas características podemos promover la educación inclusiva. Ahora bien, ¿qué pasa en el colegio? Nosotros vemos que el rol de las familias está en dos polos, la obediencia y la resistencia. Hay familias que obedecen indicaciones de los docentes, como hay familias que también se resisten y son un obstáculo para el desarrollo del proceso formativo. También vemos que hay dos polos muy opuestos, la autonomía, que es cuando el estudiante, la familia y el docente asumen con propiedad el rol educativo, mientras que hay otros que dependen de lo que digan otras personas, dependen de otros, necesitan de otros. En ese sentido, queremos mirar cómo se maneja esa dualidad entre la cooperación y el obstáculo. ¿Es necesario que la familia coopere o no? Realmente, si metemos a la familia en el ámbito educativo, eso puede ser un impedimento para el desarrollo formal de la educación. En ese sentido, hemos planteado la siguiente pregunta.
cómo la familia se interrelaciona con el rendimiento académico de los estudiantes entre los 10 y los 12 años del Colegio Parroquial San Carlos sea Bogotá entre 2022 y 2023. La hipótesis afirmativa que planteamos en esta investigación es la familia al interrelacionarse con la institución educativa mejora el rendimiento académico de los estudiantes, optimizando la calidad educativa. Pero si los resultados son negativos, ¿cuál es la hipótesis negativa? Definitivamente la familia, al interrelacionarse con la institución educativa, resulta insuficiente para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes sin tener incidencia directa en la calidad educativa. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo general de esta investigación? Diseñar una estrategia pedagógica para la interrelación de la familia con el mejoramiento de rendimiento académico con estudiantes entre los 10 y los 12 años del Colegio Parroquial San Carlos CEAP, Bogotá, entre 2022 y 2023. ¿Cuáles son los objetivos específicos que nos van a permitir llegar a este objetivo? Primero, tenemos que diagnosticar la interrelación de la familia con el rendimiento académico del Colegio Parroquial San Carlos en el bienio 2022-2023. Segundo, analizar la interrelación de la familia con el rendimiento académico del Colegio Parroquial San Carlos en el bienio 2022 y 2023. Y en tercer lugar, proponer mecanismos de interrelación de la familia con el rendimiento académico del Colegio Parroquial San Carlos en el bienio 2022 y 2023. Ahora bien, para poder desarrollar esta investigación se propone este marco referencial, estas categorías y subcategorías que nos ayudan a entender todo este complejo fenomenológico que hay en la educación. Primero, la calidad educativa. Cuando hablamos de calidad estamos hablando de igualdad, de equidad y desarrollo, tanto de las competencias, de habilidades, destrezas y conocimientos básicos para sobrevivir y poder tener una inserción en el campo social. Cuando hablamos del acompañamiento familiar, estamos hablando de ese tejido de relaciones, de problemáticas, pero también de soluciones que se brindan allí donde conviven dos o más personas que comparten un lazo. En ese sentido, hablamos ya propiamente de la familia. La familia es un conjunto de experiencias, de vivencias compartidas. La familia es un vínculo que, aunque sea natural consanguíneo, o puede que sea natural espontáneo, es decir, por afinidad, por los afectos, por el sentimiento, se garantiza una presencia. Hay una constante comunicación y hay una constante interacción. Entonces, en ese sentido, ¿qué rol viene a ocupar el docente? El docente es un mediador, es un guía, es un acompañante que dinamiza el proceso de enseñanza y se encarga de la formación de sus estudiantes. Cuando hablamos de la institución educativa, estamos hablando de la comunidad, es decir, de ese acumulado que hay entre docentes, directivos docentes, familias, estudiantes, servicio administrativo, servicio general, las familias, los cuales con su aporte promueven la formación integral de las personas. En ese sentido, en la institución educativa se garantiza el aprendizaje como el desarrollo de esas habilidades y capacidades para poder vivir y las competencias como ese desarrollo de destrezas que se ponen en contexto. En ese sentido, cuando hablamos ya de la interrelación que hay entre la familia y la institución educativa, nos movemos en dos ejes importantes. ¿Cuáles son los intereses de la institución y de la familia? Pero también cómo se pueden insertar y cómo se pueden formar. Recordemos que la familia no está al margen del proceso, también se forma y se capacita en la institución educativa. El rendimiento académico, entonces, es ese conjunto procesual que dinamiza el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. Todo esto se entiende y se comprende en el marco de la enseñanza para la comprensión, dado que es la metodología que ha tenido el colegio para desarrollar su proceso formativo. Ahora bien, ¿cómo hemos desarrollado el método de esta investigación? Hemos partido de un paradigma que es transformador, crítico social. Mackenzie y Nipe nos dicen claramente que este paradigma procura que la reflexión sea el motor principal para que se cambien y se dinamicen las relaciones sociales. En ese sentido, esta transformación no quiere solamente medir resultados, ni tampoco interpretar los datos, sino que quiere tener un efecto en la vida de las personas que hacen parte de la institución. Por eso el método que se utiliza en esta investigación es la investigación acción participativa con alcance y diseño, dado que Alcocer nos
expone claramente que este tipo de investigación es una inserción que se hace con la población para que desde allí se puedan comprender las categorías, los conocimientos, las vivencias y las experiencias y cómo desde allí se comienza a tejer una nueva sociedad. Y se habla de diseño porque en esta investigación no se hace implementación, sino que se hace una propuesta para que pueda ser implementada posteriormente por el colegio o por otros investigadores. El enfoque que hemos tomado para esta investigación es mixto, es decir, tiene componentes cualitativos que describen el fenómeno social que está pasando en la institución, pero también el cuantitativo en la medida que tomamos las valoraciones académicas de los desempeños de los estudiantes, pero también al aplicar las encuestas queremos saber y medir cómo está ese balance general. Para la población, tenemos estudiantes entre los 10 y los 12 años de edad que residen en el sur de Bogotá en su gran mayoría, los docentes, personal capacitado con nivel de grado de licenciatura, algunos con maestría, docentes que se encargan de diferentes disciplinas como lo son lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, está matemáticas, está ética, está religión, está danzas, educación física, está también la educación informática y en tecnología. Y también están las familias, que es todo ese conjunto de personas y relaciones que envuelven la vida de los estudiantes. Hablamos de papás, de mamás, abuelos, abuelas, hablamos de hermanos mayores y menores, hablamos de primos, de sobrinos y tíos, dado que el colegio pues se presta para ese ambiente familiar. Lo particular de este colegio es que allí residen muchas familias. Allí estudian a la par primos, tíos, hermanos, entonces eso es muy interesante y eso aporta mucho a nuestra investigación. ¿Qué técnicas hemos utilizado? La observación participante, las encuestas y la valoración académica de los estudiantes. ¿A través de qué instrumentos? El formato de observación participante que se aplicó en la entrega de boletines y en la citación a padres, la encuesta de Likert, la encuesta abierta, el promedio académico de los estudiantes. ¿Qué resultados se obtuvieron? A partir de las encuestas de Likert, se midieron cuatro categorías importantes: la comunicación, el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. Los docentes afirman que hay un 60% de la comunicación, los estudiantes dicen que hay un 10% de satisfacción, mientras que las familias dicen que hay un 30%. En el aprendizaje, los docentes señalan que hay un 65% de satisfacción, mientras que los estudiantes dicen que hay un 15% y las familias un 20%. En el ámbito de la enseñanza, los docentes manifiestan un 55% de satisfacción, los estudiantes 20% y las familias 25%. La evaluación, los docentes manifiestan un 40% de satisfacción, los estudiantes un 30% y las familias un 30%. ¿Qué categorías son importantes y significativas para entender estos resultados? Primero, la comunicación. Se reconoce que hay una comunicación, pero que no está en su mejor nivel. La asertividad, medida y entendida como la capacidad que tenemos todos para desarrollar los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación. Y el tiempo como esa certeza que hace falta a veces para dinamizar mejor los procesos. En cuanto a la observación que se aplicó con la interacción con las familias, se nota que también hay una buena comunicación, pero que se requieren más canales de comunicación. Hay asertividad de parte de algunos docentes, pero no de todos, lo mismo que pasa con las familias y los estudiantes. Hay personas que manifiestan su deseo de tener una buena comunicación, una gran asertividad frente a los procesos, mientras que hay otro porcentaje que no lo tiene. Y la disposición como esa capacidad que se tiene para asumir los procesos. En ese sentido, ¿qué podemos decir a nivel de la discusión? A partir de esta investigación, se ha creado la estrategia pedagógica para el acompañamiento de la familia BEGI. BEGI porque es la sigla de cuatro letras que son importantes para entender la interrelación entre la familia y el colegio. BEGI, voluntad, V, aprender a querer. Es necesario que las familias contextualicen las mallas curriculares, que entre las familias haya ese deseo de aprender a querer a quien está a nuestro lado, pero también lo más importante, que haya esa capacidad para sensibilizarnos y querer a las personas que nos rodean. Hay, digamos, en la investigación salió algo muy interesante, muy oportuno, y es que se requiere esa capacidad para aprender a querer entre todos, porque el querer, la voluntad, es la que lleva a la acción. Si no hay voluntad, no hay compromiso. Si no hay compromiso, no hay resultados.
Y en ese sentido se requiere que este aprender a querer sea dinamizado a través de diagnósticos que se hacen en los 4 periodos y que no solamente se haga a comienzo como usualmente se suele hacer a comienzo del año. La E que hace referencia a la empatía, aprender a sentir. Es necesario reconocer los logros y dificultades, pero hay que saberlo comunicar, hay que saberlo transmitir. Y por ello se proponen encuentros de experiencias, vivencias y sentimientos que superen lo académico, es decir, que no solamente se queden con un resultado numérico, sino que puedan ir más allá. En la G, la guía, aprender a convivir. Se requiere tener un formato propio de citaciones para establecer un diálogo formativo, pero también un formato de entrega de informes complementario que pueda ayudar a enriquecer aquello que queda en la agenda o en el observador. Y finalmente la I, implementar, aprender a conocer y hacer. En ese sentido, se requiere tener un acompañamiento más estratégico y oportuno con herramientas TIC de forma sincrónica y asincrónica, pero también tener en cuenta y explicar tanto a las familias como a los estudiantes cómo se desarrollan los procesos académicos. Para ello se proponen estrategias de mejora que parten de la autonomía hacia la heteronomía y de la heteronomía hacia la autonomía. Toda esta estrategia está compuesta por una triada. Primero, que en la voluntad y en la empatía se reconocen las intersubjetividades, es decir, se reconoce la alteridad que tenemos todos y cómo todos somos diferentes. Estas intersubjetividades nos llevan a las diversidades. Todos somos diferentes, todos aprendemos diferente, todos enseñamos diferente, pero también todos merecemos ser evaluados de una forma diferente, de una forma diferenciada. No todos aprendemos igual, por lo tanto, no todos podemos ser evaluados por igual. Esto nos va a llevar a un reconocimiento de los contextos, de los afectos, de las emociones, de los sentimientos, pero también de las competencias y capacidades que cada persona tiene, para que a través de todo este diálogo se puedan crear comunidades de aprendizaje. Estas comunidades que nos pueden ayudar a transformar la sociedad en la cual estamos. Por ello, quiero darles las gracias por permitirme llegar hasta ustedes, poder compartir esta experiencia investigativa, pero también poder suscitar ese deseo para reconocer que la familia es un pilar importante en nuestra educación y nuestra formación. Les habló John Hammer Velázquez Garzón, candidato a magíster en educación desde y para las diversidades, Fundación Universitaria Unimonserrate.